Un momento glorioso bajo la luz de su palabra. Dios te bendiga, tiempos de gloria y misericordia. Te saluda el hermano y amigo Don Ariel Díaz. Hoy tenemos un tema especial denominado el temor y la obediencia a Jehová. Deuteronomio 6 del 20 al 25. Amados, es importante que pongas atención. Vamos a empezar contestando preguntas que llegan a la plataforma. Así que atento a lo que el Espíritu habla a la iglesia. Dios te bendiga. Vamos a ver. Shalom. Dice, hermano, soy de Venezuela. Quería que me aclarara algo. Si puede Dios bendice más al que está Dios bendice más al que está en los caminos que el que no le está. Dígame para ver. Mire, esto le vamos a contestar. Lo que pasa es que cuando uno no está en el camino, hay veces todo le llaman bendición. Si hace un robo y agranda su casa, dice que Dios me bendijo. Se compran un carro producto del narcotráfico y le ponen primero Dios, y todos los carros tienen un versículo y tú no sabes ni cómo consiguieron ese carro. Hay personas que no están en la iglesia, trabajan por sus cosas, y hay algunas que aunque no están en la iglesia, Dios lo ha bendecido en cierto sentido. Pero hay hombres malos que lo que tienen es producto de la delincuencia y ellos dicen que también eso es bendición. Pero ¿qué pasa con el salmista Asaf en el Salmo 73? Él decía de que Dios ciertamente era bueno con Israel, pero en cuanto a él, por casi se deslizan sus pies, porque él decía que veía la prosperidad del impío. Y él dice que por casi se cae, por casi se desanima, porque él, y es como nosotros en este tiempo, que oramos por la familia, por restauración, por la unión familiar, por los matrimonios, y muchos de nosotros no tenemos casa de 2 pisos, muchos de nosotros no tenemos carro, no tenemos cuenta bancaria, y salimos a la calle a evangelizar, y nos cuidamos para agradar a Dios, y no tenemos carro, todos no tenemos carro. Pero en cambio, hay muchos que no vienen a la iglesia y tienen muchas cosas. Así que nosotros le decimos a usted, si la Biblia dice que las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añaden tristeza con ellas, nos enseña que aunque nosotros como cristianos no tengamos tantas cosas materiales, nuestra mayor riqueza se encuentra en el cielo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, y ahí donde quiere Dios que tengamos nosotros nuestro tesoro. Eso no quiere decir que no hay cristianos ricos, y eso no quiere decir que no hay cristianos doctores o abogados, pero en cierto sentido, si Dios bendice más al mundano que al impío, eso es falso. La verdadera bendición es espiritual. Por eso que el apóstol Pablo decía, amado, yo espero que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Pero si tú no puedes ser prosperado en todo y tu alma es prosperada, tú vas por buen camino. Así que, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? ¿Quién Dios bendice más? Al cristiano, aunque no tenga una casa de 2 pisos, porque el día que el hombre rico murió, fue sepultado, pero Lázaro, que era el pobrecito, que no tenía nada, dice que fue llevado al seno de Abraham. Yo no sé si usted me está entendiendo, pastor. Por casi se desliza mi pie, decía Asaf, puso la mirada a aquellos mundanos, pero Dios entró al altar. Dios le dijo, tú no le tengas envidia a ellos. Mira que ellos son como la neblina, ellos están hoy, mañana no van a estar. Tú, aunque quizás tú no tengas muchas cosas aquí en este mundo, pero si me tienes a mí, lo tienes todo. Así que Dios tuvo que hacer que él recapacitara y entendiera. Así que yo lo veo con eso, pastor. Yo no sé si usted va a seguir añadiendo aquí, pero esta pregunta, tremenda pregunta que mandó el venezolano.
Amén, amén. Tiempo de gloria y misericordia. Gracias, Pastor Ulises, por esa respuesta. Amado, desde el Señor estamos contestando las preguntas que ustedes están enviando a la página de Tiempo de Gloria y Misericordia. Le saluda a su amigo y hermano Ariel Díaz, don Ariel Díaz. Tenemos aquí a los pastores invitados esta noche. Gracias, Pastor Ulises, por contestar la primera pregunta que tenemos en la página. Tenemos una segunda pregunta para el Pastor Dino o el Pastor Heriberto. Dice, soy nuevo en el camino, mi nombre es Alisa, soy de Brasil. ¿Usted me puede explicar qué es temer a Dios? No entiendo bien si Él no nos debe causar temor, si Él es todo amor. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Me escuchan? Adelante, pastor. Amén. Amén. Sí se le escucha. Amén. Alto, La claro. Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Temor a Dios viene siendo obedecer su palabra. Amén. Por ejemplo, se me viene a la mente el caso de José. Está en el palacio solo, no hay nadie. Encima de eso, la mujer de Potifar se le desnuda. Yo no pienso que la mujer de Potifar era una mujer fea. Yo pienso que era una mujer bien simpática, bien hermosa. Pero él dijo, ¿qué? ¿Pecaré yo contra Dios? Él salió huyendo. Entonces, Dios nos ve donde nosotros estemos. Por eso que tenemos que tener temor a Dios. No es tenerle miedo, sino de obedecer su palabra, de obedecer sus mandamientos, de hacer su voluntad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo soy transportista, yo puedo irme con una mujer a una pensión. Bueno, ahora soy viudo, nadie me puede ver, pero Dios sí me ve. Entonces, ese es el temor que nos habla la Biblia, de obedecer su palabra. No voy a hacer lo malo porque Dios me está viendo. Amén. Entonces, no es un temor que hay que tenerle temor a Dios. Dios nos habla en su palabra y nos enseña que debemos hacer el bien. ¿Y qué nos pasa si no hacemos el bien? ¿Qué nos pasa si hacemos el mal? Entonces, de nosotros depende. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor, de que nosotros debemos de guardar sus mandamientos, de hacer su voluntad. No es un temor de que, no, yo le tengo miedo a Dios, porque no, Dios es un Dios misericordia, de misericordia. Es un Dios del perdón. Él no perdona. Le fallamos, nos perdona. Le fallamos, nos perdona. ¿Cuántas veces nos perdona? Todas las veces que le fallamos. Él es un Dios de amor y un Dios de oportunidades, un Dios de misericordia. Así que no es que tenemos que tenerle temor a Dios. Amén. En el sentido de que debemos de hacer su voluntad, de no hacer lo malo. Ahí es donde debemos de tener un temor, de no hacer lo malo porque Dios me está viendo. Dios conoce mi corazón, Dios conoce tu corazón y eso es lo que nos explica la palabra de Dios más o menos. No sé si contestamos algo de la pregunta o algún otro pastor quiera añadir algo. Amén, amén. Gloria a Dios, Pastor Dino. Gracias por esa respuesta. Hermana Lisa, usted que nos sintoniza bueno, aquí no puso dónde nos habla, Brasil, perdón. Hermana Lisa, allá está Brasil. Cuando escuche esta respuesta de parte de Dios, hay que reverenciar al Señor, tenerle temor, pero no en sentido de miedo. Y vamos a ver más adelante la diferencia entre temor y miedo. Hermano, gracias, Pastor Dino, por la intervención. Pastor Ulises, vamos a darle paso al Pastor Heriberto. ¿Podría habilitar la cámara, Pastor Heriberto, para que lo vea la persona de la pregunta número 4, número 3? Dice la número 3 o 4, vamos a leer la 3. Dice, amigo hermano de Tiempo de Gloria y Misericordia, quiero que me diga, esta pregunta está muy buena, ¿cómo entendemos desde el amor el don del temor de Dios? Eso es lo que ella pone allí. ¿Cómo entendemos desde el amor el don del temor de Dios? Más o menos su opinión en base a esa pregunta. Amén, gloria a Dios. ¿Me escucha, siervo? Sí, le escuchamos, pastor. Espera, tengo, no puedo encender mi cámara. Ahora sí lo vemos, sí. Ok, correcto. Le Dios le repito bendiga. la pregunta.
repíteme la pregunta, por favor. Dice, amigo, hermano, el tiempo de gloria y misericordia, quiero que me diga, por favor, ¿cómo entendemos desde el punto del amor el don del temor de Dios? Desde el amor, pues, el don Desde el punto del amor, Ajá, ¿cómo entendemos el temor de Dios? exacto, Es una pregunta bastante muy buena. buena y que requiere de bastante profundidad. Primeramente, Dios me les bendiga ricamente. Ya el hermano Donald ha pronunciado mi nombre. Soy Heriberto Duarte. Por la gracia de Dios, servimos al Señor. El temor de Dios, o el temor a Dios más bien, debe ser la pregunta. El temor a Dios. Sí, el temor a Dios, o sea, Ajá, desde ¿cómo el lo amor. entendemos? Desde el amor, ¿verdad? El amor de Dios se nos manifiesta en muchísimas formas. Hay diferentes tipos de maneras en el cual Dios nos muestra su amor. De repente escuchamos su voz que nos llama a través de una prédica. En algunas ocasiones, a través de un sueño. Hay ocasiones en que uno tiene sueños donde siente o ve que esto pasa por momentos difíciles y que Dios está con nosotros y nos guarda, ¿verdad? Entonces, el amor de Dios se nos manifiesta para que nosotros seamos cubiertos por su mano, y a partir de esa cobertura, cuando nosotros recibimos la cobertura de Dios, recibimos el amor de Dios. A partir de ahí empezamos a entender, cuando nosotros ponemos de nuestra parte, claro está, el aceptar la oferta que Dios me hace, que es la salvación a través del Calvario. Yo acepté esa oferta que Él me hizo. A partir de ahí yo empiezo a entender el amor de Dios. Yo puedo entender el amor de Dios desde afuera. Yo tengo que experimentarlo. Y para poder experimentarlo, yo tengo, por decir un término nuestro, debo entrar al ruedo. Una vez estoy en el ruedo, empiezo a caminar en esa directriz, empiezo a entender las cosas. Empiezo a entender, tal vez no en su totalidad, porque nuestra mente finita no logra entender muchas cosas, ya que las cosas de Dios son misterios. Pero empezamos a entender que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que se preocupa por nosotros, y entendiendo estas cosas empezamos a tener ese temor, que es el tema que vamos precisamente a tocar más tarde, ese temor que es lo que nosotros llamamos en nuestro lenguaje, empezamos a sentir el redarguir, porque el espíritu empieza a redarguir. Si yo voy a hacer algo malo, por poner un ejemplo, yo voy a mirar una mujer que no me pertenece, que no me conviene, y la voy a mirar con ojos de codicia, empiezo a sentir que el Espíritu Santo en mí redarguye porque no lo debo hacer. Ese es temor de Dios. Ahí tengo el temor de Dios. Y el mismo temor de Dios hace que yo sea redarguido para que no haga el ilícito. El hermano hablaba en antes y decía que por lo menos hay personas que construyen grandes mansiones a través de un narcotráfico, usan carros de lujo a través de asaltos, bueno, en fin, hacen tantas cosas y ellos lo hacen y no sienten pesar porque no tienen a nadie que los redarguya, y por esa razón no tienen temor. Sin embargo, tienen miedo que en cualquier momento se les presente la situación adversa y vengan al revés. Entonces, ellos lo hacen deliberadamente porque no entienden, porque no tienen el amor de Dios, no entienden tampoco lo que es temor a Dios. Entonces, el amor, y metir el paquete del amor a Dios, Dios te ama, tú lo amas. Como tú lo obedeces, y como tú lo obedeces no vas a hacer lo malo. No sé si me hago entender, no sé si existirían palabras que fueran más explícitas, que lo pudiera decir con mayor claridad, no sé. Pero siento que para poder entender el temor,
hay que estar metido en el paquete del amor de Dios, porque Dios ama, mire, Dios ama al mundo entero, no hay una cosa que Dios no ame, Dios lo creó todo. Sin embargo, hay cosas que no se dejan amar, por más que Dios lo ame. La Biblia dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Sin embargo, mucha gente, aunque el bien y la misericordia lo siga, la gente sigue rehusándose, sigue huyendo, no esperando que el bien y la misericordia lo envuelvan, sino que quieren seguir en su libre albedrío. Entonces, ellos mismos niegan eso, no permiten, no pueden estar dentro, y por esa razón no logran entender lo que es el temor a Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Tiempo de gloria y misericordia. Dios habla hoy, amados. Estamos respondiendo las preguntas que ustedes están enviando a Tiempo de Gloria y Misericordia. ¿Me puede decir la pregunta de nuevo? Ajá. La pregunta dice, ¿cómo entendemos desde el amor el don del temor de Dios? ¿Cómo entendemos desde el amor el don del temor de Dios? Esa es la pregunta que ella formuló. Porque el pastor contestó la pregunta, pero yo le digo que no, que el don no es un temor, no es el temor no es un don. Es que el temor no es un don. Regalo que Dios, el regalo que Dios nos dio a nosotros fue el perdón y la gracia. Amén. Pero, ¿cómo puedo conocer cuando Dios me ama por medio del temor? ¿Por qué yo tengo que tener temor? ¿Por qué? Porque si Dios me ama, ¿por qué yo tengo que tener temor? Bueno, porque el Padre al que ama castiga y disciplina a todo aquel que tiene por hijo. Y cuando Dios te ama y te castiga, es porque Él no desea que tu alma se pierda, y en ese sentido, aunque Dios te hizo la llaga, te la curó, te demuestra que Él sí ama, porque es mejor que me digan la verdad, aunque me duela, o que me digan cosas bonitas y que yo me pierda. Así que era para eso, pastor. Ya no queda más preguntas, falta una. Falta una, dice la pregunta, me llamo Bruno, soy de España, ¿cómo demuestro que le temo a Jehová? O sea, ¿cómo demuestro que le temo? Ajá, bueno, razón. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si nosotros vemos que el proverbio habla del principio de la sabiduría, del conocimiento, ante todo es reconocer de que hay un Dios que es el que creó el universo, que él creó el mundo. Y cuando yo soy obediente a Dios, se refleja en mí de que a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, con principios, con valores de parte del cielo, eso se va a reflejar por medio del fruto, porque la Biblia dice que por su fruto lo conoceréis. Así que si esos frutos que Dios dice del Espíritu Santo se reflejan en nuestra vida, paz, amor, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, esos son frutos del Espíritu Santo. Pero si no hay ese temor de Dios, no van a florecer en ti, porque el temor a Dios no es igual que el miedo. El temor es respeto. El temor es darle la honra y la gloria a Dios. El temor es reconocer que Dios también, como da la vida, la quita. Y eso va a permitir que tú tengas una conciencia de que hay un Dios poderoso, que es más grande que cualquiera aquí en este universo. Así que, pastor, amén, amén. Gracias, pastor Ulises, por la intervención. Gloria a Dios. No sé si el pastor Dini va a decir algo, aportar algo más. ¿Alguna de las preguntas? Sí, correcto. El pastor que acabó de hablar antes
pues ya citó el texto que yo quería citar, que es Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Para nosotros darnos cuenta si somos sabios, entonces tenemos que temer a Dios. Amén. Y como decía el pastor, que temer no es miedo, sino honrarlo, respetarlo. Eso es el temor a Jehová. No voy a hacer algo por temor a Dios. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces vamos a darle inicio al tema ya en sí. Hoy vamos a hablar, amados hermanos, sobre el temor de Dios y la obediencia. Y hemos titulado esta noche, dice, solo en la obediencia a Dios está la bendición. Solamente el obedecerle y temerle abre la puerta a la bendición, abre el cielo a tu favor. Vamos a estar leyendo Deuteronomio 6:24 para que me acompañen a la cita. Ahí la tenemos en pantalla. No sé si alguien la pueda leer. Deuteronomio 6:24. Adelante, Pastor Heriberto. ¿Nos puede apoyar? Amén. Amén. La palabra dice de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Amén, gloria Amén. a Dios. Amados del Señor, estamos hablando sobre el temor y la obediencia a Jehová. Así que vamos a darle paso al pastor Ulises que nos dé una intervención. Amén, amén. Este es tiempo de gloria y misericordia, amado. Dios habla hoy. Estamos bajo el tema el temor de Dios y la obediencia. Amados, el salmista decía, pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Salmo 33:18. Vamos a darle paso al pastor Heriberto Duarte. Adelante, pastor. Amén. Dios les bendiga una vez más. A mí me llama la atención el inicio del texto que dice, y nos mandó Jehová. Nos mandó. No dice los mandó. Dice, nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos. El mandato en primera instancia no está para afuera, el mandato está para adentro. Si el pastor Ulises tiene una empresa y yo soy su empleado, él me va a dar órdenes a mí. No le va a dar órdenes al que pasa por la calle. No le va a dar órdenes al que no tiene que ver con su empresa. Va a dar órdenes a los que tienen que ver con su empresa. A los que vamos a utilizar términos en sentido figurado. Él va a dar órdenes a los que van a generar ganancia, fama y crecimiento a su empresa. A eso él les va a dar órdenes. El que está afuera, simple y sencillamente, él ni siquiera lo conoce ni se preocupa por esa persona, porque esa persona no tiene nada que ver con su empresa. Entonces, él va a tratar de que los empleados de su empresa caminen bajo las directrices que él tiene, que él da, que son las que él considera, las que él cree que son las que van a llevar a flote su empresa. Entonces, en este caso, vemos que el Señor dice, y nos mandó, nos dijo a nosotros que guardemos sus estatutos. Nos dijo a nosotros que nosotros tenemos que ser personas cumplidoras a cabalidad la palabra, que nosotros no debemos desviarnos en ningún momento ni transversar la palabra, porque cometemos un grave error cuando transversamos o malinterpretamos lo que Dios nos quiere decir. Cuando nosotros leemos la Sagrada, mira, yo siempre lo he dicho, tanto en la iglesia, en muchos lugares, le he dicho a los hermanos, hay hermanos que acostumbran leer la palabra, no usan, a la hora de leer, no se fijan en punto, no se fijan en coma, no se fijan en nada, inclusive en ningún tipo de signo. Las preguntas las leen corridas.
Y cuando tú lees una pregunta mal, vas a interpretar mal la palabra. Y ya hay un error ahí, un error de doctrina específicamente. ¿Por qué? Porque vas a enseñar mal. La doctrina es enseñanza. Entonces vas a enseñar mal referente a eso, porque leíste mal la pregunta. Era una pregunta, no era algo corrido, no era afirmativo. Entonces uno tiene que, en primer lugar, tiene que prestar atención a los puntos, a los comas, a los signos, para poder leer y llevar una secuencia correcta en cuanto a lo que la palabra nos quiere decir. Y dice, y nos mandó Jehová que guardemos, amén, cumplamos los estatutos. A cada uno de los que vivimos para Dios, que vivimos con Dios y vivimos para Dios, es muy importante que entendamos que tenemos que guardar, o en otras palabras, mejor dichas en nuestros términos, tenemos que cumplir lo que Dios nos ha ordenado. En el huerto del Edén, como decía el siervo Ulises, el Señor le dio mandamientos a Adán. Le dijo a Adán todo lo que tenía que hacer y lo que debía comer y lo que no debía comer. En cierta ocasión, fui invitado a una vigilia, pero yo sentí que esa vigilia no era una vigilia. Yo empecé a ayunar y a orar por esa vigilia. Y mientras estoy orando y ayunando, el Señor me mostró el lugar. Yo vi la vereda. En mi vida yo nunca había entrado a esa vereda. Y yo caminé por la vereda y me detuve debajo de un árbol de fisco, me acuerdo en la visión. Y cuando estaba en el fisco, el Señor me dijo, detente aquí. Y yo me detuve y me quedé mirando y le dije, Señor, ¿eso es una discoteca? Y él me dijo, sí, no puedes entrar. Definitivamente no voy a entrar, Señor. Luego, cuando pasó todo esto, yo le pregunté, Señor, ¿debo ir? Me dijo, sí, pero hasta donde yo me detuve. Porque ahí empezarán a respetarte y empezarán a entender que tú eres mi siervo. Y así lo hice. Mire, cuando yo llegué al sitio, a mí me rodearon, literal, me rodearon. Y empezaron a reírse de mí. Y me decían, ¿qué vas a hacer? Yo estaba en Chorrera, yo vivo acá en Panamá. A esa hora de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, me dijeron, ¿y en qué te vas a ir? Dios proveerá un auto para que me vaya. Pero me llamó la atención que la dueña de la fiesta me dijo, yo también soy cristiana evangélica y de vez en cuando me doy mis escapaditas. Y eso, como dicen los hermanos colombianos, me quedé aterrado. Porque en esas escapaditas, en ese momento en que usted deja de guardar o de preservar o de cumplir los estatutos, pueden suceder muchas cosas, inclusive perder la vida. Y ahí sí la perdería en realidad, porque se escapó por un momento. Luego, todos los seres humanos tenemos la tendencia de pecar, pero una cosa es pecar deliberadamente. Es muy diferente a de repente hacerlo por inocencia. Y cuando yo hago algo que estuvo mal, el espíritu me redarguye, como decíamos en antes. Perdón. Sin embargo, si lo hago en forma deliberada, el espíritu no me redarguye porque no está en mí. Simplemente yo lo deseché y estoy incumpliendo lo que Dios me mandó a hacer. Dejé de guardar lo que Dios me dijo que guardara. Dejé de cumplir su palabra y ya no me interesa nada. Entonces yo estuve ahí y de ahí me regresé. Una cosa tremenda, el Señor me suplió un auto, me dijo, un busito, salió de repente un panel y me dijo, voy hasta Caledonia. Y yo me subí, andaba con mi amada esposa. Y cuando estoy en Caledonia, yo vivía en el Valle de Urracá para ese entonces. Cuando estoy en Caledonia que me voy a bajar, me dice el chofer, caballero, yo llego al Valle de Urracá y Cordero Santo, yo voy para el Valle de Urracá. A las 3 de la mañana yo me estaba bajando en el Valle de Urracá. Porque cuando tú cumples, Dios tiene cuidado de ti. Cuando tú guardas lo que Dios te manda, Dios tiene cuidado de ti. Dios te va a guiar, Dios te va a llevar, Dios te va a sostener, Dios va a mostrar por ti, Dios peleará. Es una cosa tremenda porque Él dice, yo pelearé por ti, mía es la venganza, tú no tienes que hacer nada. Lo único que tenemos que hacer es guardar sus mandamientos, guardar sus estatutos, mantener ese respeto, como decía el siervo Ulises en antes, y que si nosotros mantenemos ese respeto,
y caminamos por ese carril, en el mundo tendréis aflicciones, dice la palabra, el mismo maestro lo dijo, pero no temáis porque yo he vencido al mundo. Entonces, vamos a tener ese tipo de aflicciones, ese tipo de cosas, pero Él peleará por nosotros. Él abrirá la puerta para que nosotros podamos entrar, o para que en un momento determinado podamos salir si es que estamos encerrados por la situación. Dios mismo abrirá la puerta y por eso nos dice, y nos mandó. Él nos mandó. Él en el huerto del Edén mandó a Adán, no comas. Hay una cosa curiosa porque nadie había, era la primera persona, nadie había conocido muerte. Ahora me está diciendo que si yo como eso me muero, ¿y eso qué es? Si la muerte nunca, nadie la ha visto, eso no ha existido nunca. Sin embargo, cuando el Señor le habla a Adán y le dice, morirás en el espíritu, Adán estaba entendiendo el término muerte, aunque nunca había existido la muerte. Y cuando Dios te habla a ti en el espíritu, tú entiendes lo que Dios te está diciendo. Pero el que no está en el espíritu no lo entiende, simplemente no lo entiende. Ni siquiera tiene idea de lo que Dios está diciendo. Y en esta noche lo que nosotros buscamos con explicar estos puntos es que todo aquel oyente, todo aquel que nos ve alrededor del mundo, entienda, se dé cuenta que es necesario guardar los mandamientos, los estatutos, guardar la palabra, preservarla, mantenerla. Guardamos muchas cosas en nuestras casas, recuerdos, regalos, pero que son cosas efímeras, cosas perecederas, cosas que en un momento determinado se acaban. Pero la palabra de Dios, si la guardamos, es una cosa curiosa. Porque cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, ella nos guarda a nosotros para vida eterna. Y esa es la gran diferencia que existe entre todas las cosas y la palabra de Dios. Tú puedes guardar muchas cosas, pero en un momento determinado se deterioran porque son efímeras. Pero si guardas la palabra, repito esto, ella te guardará para vida eterna. Amén. Dios les bendiga. Amén, amén, gloria a Dios. Es tiempo de gloria y misericordia, amado. Usted que nos sintoniza, estamos hablando sobre el temor de Dios y la obediencia. Así es que le regalamos recompensa de la humildad y del temor del Señor son la riqueza, la honra y la vida. El salmista, Proverbio, 22:4. Gloria a Dios. Vamos a pasar con el pastor Dino Barnea. Adelante, pastor. ¿Usted qué opina sobre esta palabra que Dios nos regala esta noche? Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, Moisés está frente a una nueva generación, la generación que va a cruzar, va para la tierra prometida. Entonces, si vemos aquí mismo en Deuteronomio, en el capítulo 5, Moisés hace una repetición de los 10 mandamientos. Y él comienza a repetirle a esta nueva generación que sí va a entrar a la tierra prometida, porque es una generación nueva. Amén. Comienza a repetirle y a enseñarle lo que Dios le dijo, que son los 10 mandamientos, que son todos los misbot, que son todas las enseñanzas, que son todos los estatutos, lo que Dios quiere que nosotros guardemos, porque eso es toda la Biblia. La Biblia no es más que las enseñanzas, las ordenanzas de Dios. Amén. Eso es lo que los judíos conocen como la Torá, las instrucciones de Dios. Entonces, eso es lo que está haciendo Moisés. Amén. Le está dando las instrucciones a esa nueva generación que va a poseer la tierra prometida. Amados hermanos, y aquí vemos claramente que si nosotros guardamos la palabra de Dios, vamos a tener bendiciones, vamos a vivir
dice la palabra de Dios, ¿verdad? Como repetíamos en el versículo 24 de Deuteronomio capítulo 6, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová, el temor de Dios. Todo redunda ahí, en el temor de Dios. Y como decíamos en antes, que el temor no es miedo, sino temor a su palabra, temor a no hacer lo malo. Amén. Ese es el temor a Dios. Es un temor de que Dios me está viendo, ¿verdad? Dios me está viendo. Ese es como un niño que si su papá lo está viendo, él no va a hacer nada indebido porque él sabe que su papá lo está viendo. Entonces, así mismo es Dios, ¿verdad? O como dijo el salmista David, el que hizo el ojo no ha de ver. Dios está viendo todo lo que hacemos. Dios está oyendo. El que hizo el oído no ha de oír. Dios está oyendo todo. Dios está viendo todo. Entonces, amados hermanos, lo que Dios quiere es que nosotros guardemos su palabra. Y como en el tiempo de antes la gente resistía a la palabra de Jesús, la gente resistía. Entonces, así mismo está la gente hoy en día. Podemos ver, ni con la pandemia la gente ha querido buscar a Dios. Es así de cierto, es así. Ni siquiera con la pandemia, porque cuando empezó la pandemia la gente mandaba versículos y arrepentimientos y la gente estaba asustada. Pero ¿qué pasó? Ya pasó, ya la gente anda libre albedrío, sin temor de Dios. ¿Ah? ¿Qué decíamos antes? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros guardemos sus mandamientos, guardemos su palabra. Amén. Y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no son imposibles, lo podemos guardar. Amén, así es. Podemos vivir para Dios. Noé, un ejemplo de Noé, dice que era justo en su generación. Una generación como esta, una generación adúltera y pecadora, no era justo en su generación. Sí se puede vivir para Dios. Amén. Dios no dijo, habló de Job. Conocemos el currículo de Job, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces sí se puede vivir para Dios y sí se puede guardar sus mandamientos, su misbó, como lo que queramos llamar. Podemos guardar su palabra. Noé la guardó, Noé guardó la palabra de Dios. Y por eso es que fue salvo él y su familia. Amén. Así que, como dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es una promesa. Esa es una promesa. Entonces, ¿qué pasa si nosotros guardamos la palabra de Dios? Si guardamos sus mandamientos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien. ¿Ah? La gente quiere que le vaya bien, pero no quieren guardar la palabra de Dios. Es como dice la palabra en el Brit Hadashah, lo que es el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Perdón, dice de la palabra del Señor en Mateo 6, 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día la gente quiere la añadidura, pero no quiere buscar a Dios. No quiere guardar su palabra. No quiere obedecer a sus mandamientos. No matar, la gente está matando. No robar, la gente está robando. Los diputados están robando. Honra padre y madre. La juventud no quiere honrar padre y madre. Entonces no guardan los mandamientos de Dios. Entonces eso trae sus consecuencias. Eso trae sus consecuencias. Amén. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer entonces, hermano pastor, hermano predicador, hermano capellán? Obedecer la palabra de Dios, guardar sus mandamientos. Esto es fácil. Ahí está su libro de instrucción. Aquí están las instrucciones de Dios. Y Moisés, ¿y qué dice? La repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Una repetición. Y eso era lo que estaba haciendo Moisés.
repitiendo los mandamientos, las enseñanzas, los estatutos de nuestro Dios. Entonces, seámosle fiel a Dios, vamos para Dios, que sí podemos vivir para Dios en medio de esta generación. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, pastor. Sí se puede, amado, usted que nos sintoniza este tiempo de gloria y misericordia. Sí se puede para vivir para Dios. Hay evidencia en el Antiguo Testamento, como lo declaró el pastor Dino. Sí se puede, amado, en esta generación en la que pasó, y Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos, y Él nos va a fortalecer. Amado, mire este versículo que acabo de ponerles aquí. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Proverbio 8:13. Es evidente aquí, amados, que quien teme al Señor, ¿qué debe hacer? Aborrecer lo malo. No sé si el pastor Heriberto quisiera darle algún tipo de interpretación guiado por el Espíritu Santo a esta palabra de Proverbio 8:13. Adelante. Proverbio 8:13, ahí está en la pantalla. 8:13. Ajá. Búscala No se ve. También, sí, búscala ya también, sí. No Yo lo lo ve. busco en la Biblia, acá no lo veo. Déjeme buscarlo. ¿Usted lo ve, Pastor Dino? Santos. No, yo, No se ve. en el celular está mi imagen. Sí, no se ve el texto en la pantalla, pero yo lo tengo aquí, no hay problema. Es un texto precioso, ¿verdad? Que dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la sabiduría y la arrogancia, el mal camino, ¿verdad? El temor de Jehová, aborrecer lo malo. Qué tremendo, ¿verdad? Que lo que hablamos al principio, que mencionó el hermano Ulises, también el hermano Dino, de hecho usted también, siervo, hablábamos sobre eso, de ese temor cuando respondíamos las preguntas y hacíamos énfasis en que el temor a Jehová o de Jehová es aborrecer lo malo, no participar de aquellas cosas que en un momento dado causan daño. Hay mucha gente enferma y no necesariamente con enfermedades físicas, sino con enfermedades espirituales. Hay gente que vive enfermo de rencor, hay gente que vive enfermo de amargura, hay gente que vive enfermo de odio y así sucesivamente, que son cosas que tienen el corazón y la mente del ser humano cauterizada, contaminada, y es una enfermedad que es peor que un cáncer, peor que un coronavirus, peor que un SIDA, peor. ¿Sabes por qué es peor que todo este tipo de cosas? Porque es una enfermedad que es letal y lleva directamente al infierno. Lamentablemente suena duro, pero es la realidad, y las cosas hay que mencionarlas por su color y por su tamaño. No podemos nosotros, que enseñamos la palabra, que predicamos y que anhelamos que la gente venga a los pies de Cristo, no podemos empezar a maquillar. Tenemos que decir las cosas como son. Entonces, cuando nosotros, ese tipo de enfermedades son tan crueles, que son, de hecho, son semillas sembradas por la mano del diablo, que el Señor los reprenda. Él siembra esa semilla con la única intención de conducir las personas a una eternidad sin Cristo. Sin embargo, acá nos dice, el temor de Jehová es aborrecer lo malo. Entonces, cuando nosotros entendemos estas cosas, intentamos y buscamos de alguna forma, y lo tenemos que buscar en Dios para poder aborrecer las cosas malas. Mire, yo fui un niño maltratado, como les contaba la vez pasada. Yo desde los 8 años de edad, lamentablemente, yo caí en vicios cuando tenía 8 años de edad. Un niño de primaria estaba cayendo en vicios. Yo crecí en los vicios. A los 12 años yo no estaba en casa con mi familia. Yo no andaba buscando quién me la hizo, sino quién me la pagara. Gente que no tenía culpa de nada de lo que yo había vivido. Y yo viví por mucho tiempo, hasta cumplido 30 años, yo viví bajo esa situación. Un corazón lleno de amargura, lleno de odio, lleno de rencor, lleno de desesperación. Un corazón condenado.
a una eternidad sin Cristo. Pero un día se cumplió en mí lo que dice Apocalipsis 3:20. El Señor está a la puerta y llama, y si tú abrieres, Él dice, yo estoy a la puerta y llamo, si tú abrieres, yo entraré, ¿verdad? Y ese día, el sonar de la puerta en mi corazón se pudo escuchar. Yo espero que en esta hora, no importa el lugar, el sitio donde te encuentres, no importa en qué lugar del planeta estés, que tú estés viendo esto, el Señor está tocando la puerta de tu corazón. Ábrelo en este momento. Ábrela porque el Señor quiere cambiar tu rumbo, quiere cambiar tu vida. Aquello que por tus propias fuerzas, aquello que por tu poder adquisitivo o por tu intelecto no has logrado, tal vez por tu léxico también y no has podido, hoy Dios lo quiere hacer por el poder de Él, por el poder de su palabra. Él quiere cambiar todas aquellas cosas que tú no puedes cambiar, que no puede cambiar el brujo, no puede cambiar el médico, no puede cambiar nadie, absolutamente nadie sobre la tierra, solamente la palabra de Dios. La voz de Dios impresa en este libro llamado Biblia. Aquí está la solución de aquel problema. Ahí está ahí donde puedes encontrar lo que es el temor a Jehová. Para poder apartarse del mal hay que tener temor de Jehová. Pero mire, dice lo malo, ¿verdad? Es la soberbia, la arrogancia y el mal camino. La arrogancia, personas arrogantes, personas soberbias. La vez pasada compartía con alguien y me decía, no, lo que pasa es que fulano es muy humilde. Y yo le dije, no te equivoques, un momento, no te equivoques con esto. La humildad no está en el bolsillo de nadie. La humildad está en el corazón del hombre que teme a Dios, de la mujer que teme a Dios. La humildad no se mide por tu poder adquisitivo. La humildad no se mide por tu poder que puedas tener a nivel terrenal. La humildad se mide por la sencillez, por la obediencia, por el amor, por el temor a Dios. Ahí se mide la humildad. Y le decía a esa persona, hay personas que tienen mucho poder adquisitivo y son humildes, pero hay personas que son muy pobres y son soberbios. Y en esta noche yo repito esto. Hay personas que viven en la miseria y son soberbios, y la peor soberbia es no querer aceptar a Cristo como Salvador personal de tu vida. Porque no estás negando al predicador, no estás negando a ninguno de estos pastores que están en esta plataforma. Porque nosotros en lo personal no podemos salvar tu alma. Estás negando al que te puede salvar, que se llama Jesucristo de Nazaret. Y por eso su palabra dice que el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Sin embargo, dice, entonces, pero nos enseña que el que no se avergüenza de él delante del Padre, lo anunciará. Bendito el nombre de Jesús. Él dirá al Padre, por él yo derramé mi sangre, la vertí en la cruz del Calvario. Con mi sangre limpié su pecado, borré su condena, rompí la cadena de impiedad, la cadena que lo arrastraba, la cadena que lo ataba, la rompí a través de ese sacrificio. Y por lo tanto, como abogado, lo defiendo y es salvo. Pero para eso, para alcanzar el beneficio de ese abogado, hay que aceptar a Cristo como Salvador personal y apartarse, porque dice el temor de Jehová es aborrecer el mal. El mal no viene de Dios, el mal viene del diablo, que el Señor lo reprenda. Y no existe un solo ser humano sobre la tierra que no entienda esto. Todos los seres humanos sobre la tierra, tal vez no sabes escribir ni siquiera el nombre, pero entiendes que hay un Dios, que hay un cielo, que hay un diablo y que hay un infierno. Tal vez no sabes leer, no sabes escribir, pero sabes que el diablo hace lo malo y sabes que Dios hace lo bueno. Sabes que el diablo es condenación y sabes que Dios es vida eterna. Entonces, ¿por qué seguir la condenación si hay una vida eterna? Mejor es elegir por la vida eterna. Que Dios te bendiga.
Amén, gloria a Dios, gracias Pastor Heriberto, sabias palabras de parte del Espíritu Santo, gloria al Señor, amados. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple su mandamiento, porque esto es todo para el hombre. Eclesiastés 12:13. Amén, gloria a Dios, tremendo lo que el Señor está hablando a cada uno de ustedes y a nosotros primeramente, porque la palabra es espada de doble filo, corta para acá primero y después para allá. Vamos a darle entonces el paso al pastor Dino o al pastor Ulises. Mire este versículo que le voy a mostrar aquí. No sé si lo puede leer el pastor Ulises o el pastor Dino. Ahora sí puede ver la pantalla, ¿verdad? El temor del Señor imparte sabiduría y humildad precede a la honra. Proverbios 15:33. Amén, así es. Ahí está, casi vuelve nuevamente. El temor del Señor imparte sabiduría. Entonces, un hombre sabio es aquel que teme a Dios. Amén, porque hay sabiduría, hay inteligencia, hay gente inteligente, hay gente muy inteligente, pero no está en los caminos de Dios. Entonces no es sabio. No es sabio, definitivamente no. No es sabio, porque si fuera sabio, estuviera guardando la palabra de Dios, los estatutos, los mandamientos, como acabamos de leer en antes. Entonces, el temor del Señor imparte sabiduría. La humildad precede a la honra. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, aleluya. Maravilloso, maravilloso la palabra de Dios. Está llegando a muchos lugares a través de esta plataforma y como decía nuestro hermano pastor, ojalá que las personas pues puedan entregar su vida al Señor Jesucristo por dos cosas. Una, no sabemos cuándo Cristo va a venir, aunque las profecías bíblicas nos indican que su venida está cerca, y la otra, no sabemos cuándo vamos a morir. Amén. Así que dele su corazón al Señor, viva para Dios, guarde su palabra, guarde sus instrucciones, porque no sabemos, o podemos morir o Cristo viene. Una Amén. de dos. Amén. Yo no pensaba que el año pasado mi esposa iba a fallecer con un accidente que yo tuve automovilístico. 53 años, una sierva de Dios, una pastora, una ministra del Evangelio, pero por eso es que tenemos que estar preparados. Amén. Tú que me estás escuchando, hasta donde llegue este programa, dice la Biblia en Isaías capítulo 55 y versículo 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, en tanto que está cercano. Dios está cercano. Deje el hombre impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Amén. Dios le bendiga. Amén, amén. Gloria. Adelante, pastor, iba a decir algo. Sí, correcto. Me imagino que el hermano, el pastor Ulises, quiere tomar participación, pero yo quiero hacer mención de algo tremendo que está en Proverbios capítulo 5. Mire lo que dice: hijo mío, está atento a mi sabiduría. Hijo mío, está atento a mi sabiduría. Y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejos y tus labios conserven la ciencia. Es un consejo que no lo está dando un ser humano. Es una palabra que salió del corazón de Dios. Aquí nosotros, los que estamos aquí, somos pastores y que nos dedicamos en un momento a predicar y a enseñar. Y el propósito que el pastor Dino, el pastor Ulises, el pastor Donald, mi persona, el propósito de nosotros es que la palabra de Dios llegue a tu oído y a tu corazón y que te alcance y seas envuelto por la misericordia. Pero el que hace el milagro es Dios. Y no existe milagro más grande que el milagro de la salvación. Porque yo puedo estar postrado en una cama y los pastores que están aquí presentes, Ulises, Donald y Dino, pueden orar por mí.
Y ellos pueden tener el mayor anhelo de que me sane, pero sin embargo la determinación de Dios es que yo me vaya. Entonces, en ese caso no sería tan importante en que yo me sane. Lo importante sería que mi alma se vaya con Cristo. Oh, santo, aleluya. Eso sería lo importante. Más que yo creo, hermanos, que no hay nada más hermoso que ser temeroso de Dios. No hay una cosa mejor que le pueda suceder al ser humano que conocer la palabra, guardar sus estatutos y, repito, y ser temeroso. Esta noche, a donde tú estés, Dios te ha concedido la oportunidad que tú escuches a estos siervos que han sacado tiempo para traerte este alimento. Alimento que no va a alimentar tu cuerpo, pero sí tu alma y tu espíritu, que es lo más importante. Tu alma, que Dios la quiere para que seas salvo. Así que escucha el consejo, guarda sus mandamientos y serás alcanzado por la misericordia de Dios. Que Dios te bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. Es tiempo de gloria y misericordia. Dios habla hoy. Thank you, Pastor Heriberto, por contribuir a esta enseñanza sobre este versículo. Vamos a darle paso al Pastor Ulises, que quería... Pastor Ulises, mire este versículo, Juan 14:23. ¿Lo puede leer? Dice la palabra. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Amén. Y mi Padre le amará y vendremos a él. Mire, vienen a él y haremos morada con él. Adelante. Encienda el audio, siervo, que tiene el audio apagado. El que ama a Dios guarda su mandamiento. El que me ama a mí guarda mi palabra. Y qué importante lo que Jesús le dio a ellos, porque ahora nos tocaba a nosotros demostrar que amamos a Dios, porque el amor no solamente se dice, sino se demuestra. Por eso que la Biblia dice, de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único hijo. Entonces, ahora Jesús nos dice a nosotros que el que me ama a mí se va a reflejar cuando vive lo que escucha, la doctrina, la enseñanza. Y eso tiene una cláusula que dice, el que lo hace, el que me ama y guarda mi palabra, nosotros vamos a venir donde él y vamos a hacer moradas con él. Y qué importante, porque como templo del Espíritu Santo que somos nosotros, si nosotros demostramos ese amor a Dios a través de guardar lo que él nos ha enseñado, en lo que ha escrito en nuestra tabla de nuestro corazón. Ve, entonces la presencia del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, va a ser morada en mi vida, van a habitar en mi mente, en mi corazón, van a estar conmigo, respaldándome, apoyándome. Por eso que en ese sentido las puertas se abren, porque si hay una bendición que es más hermosa, es la que tú consigues cuando por medio de la obediencia. Sí, hermano, cuando tú sabes que a pesar de tus errores, pero por tu esfuerzo y por tu lucha, por tu lucha que tú has alcanzado, no han sido quizás porque eres el mejor, pero por amar a Dios sobre todas las cosas, que Dios te ha suplido tus necesidades y que tú sabes que es Dios que te está sustentando, hermano. Eso tiene precio, varón. Así que Dios lo bendiga. Amén, gloria al Señor. Amén, amén, gloria a Dios. Tiempo de gloria y misericordia. Recuerda suscribirte a este canal para que pueda recibir las notificaciones y pueda ver los programas que se conducen y el segmento también de testimonio.
Amados, vamos entonces a despedir el programa. Vamos a darle paso al pastor Dino Barnés para que le dé una palabra, esa profesión de fe a esos hermanos que nos siguen en tiempo de gloria y misericordia, que siguen al Señor. Este programa que llega a cada uno de los confines de la tierra. Adelante, pastor Dino. Bendiciones. Amén. Gloria al nombre de Dios. Donde estés, si estás enfermo, vamos a orar por cualquier enfermedad que tengas. Cristo sana, Él no ha cambiado, es el mismo de ayer, el mismo que resucitó a Lázaro. De ese Cristo es que te estamos hablando en esta noche. Un Cristo de poder, un Cristo que sana y un Cristo que salva. Si tú no le has dado tu corazón al Señor, yo quiero que tú repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo te entrego mi vida, mi corazón, mi mente, borra mis pecados. Te doy gracias, Jesús, por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar por los enfermos. No sé si el pastor Donald me da un permiso que... Adelante. Sí, adelante. Vamos a unir nuestra fe, igual con nuestro pastor Ulises, nuestro pastor Donald y nuestro pastor, el hermano que estaba hablando antes, ¿cómo se llama? Heriberto. El pastor Heriberto. Vamos a unir nuestra fe, y toda persona que está escuchando este programa tiene cualquier tipo de enfermedad, Cristo sana. Amén. Amén. Cristo sana. Yo soy ejemplo de esa sanidad. Dios me levantó un hijo de la mielitis transversal viral. Dios me lo levantó de la silla de ruedas. A los 3 meses, mi hijo comenzó a caminar, y mi hijo camina, mi hijo juega fútbol, mi hijo corre, y es un testimonio. Ese es el Cristo que le estamos hablando, un Cristo de poder. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Así que me uno a todos los pastores que estamos aquí y vamos a orar por los enfermos. Amén. La Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades y curó nuestras dolencias. En Isaías 53, y llevó es el verbo pasado. Aleluya. Curó es del verbo pasado. Entonces, solamente tenemos que creerlo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. 400 años antes de que naciera nuestro Mesías, ya el profeta Isaías estaba hablando que Él llevó nuestras enfermedades y curó nuestra dolencia. Amén. Así que trato de inyectar un poquito de fe, diciéndote de que Dios ha hecho un milagro en mi vida. A mí se me partió el fémur en 2 y ya Dios está rellenando eso de hueso. Amén. Gloria a Dios, un Dios de poder. Así que si tú me estás escuchando, donde quiera que estés escuchando, ponte tu mano en donde sientes el dolor, en cualquier parte del cuerpo que tú tengas el dolor. Ponte, si tienes dolor de cabeza, ponte tu mano en la cabeza. Si tienes dolor de estómago, vamos a orar por los diabéticos, vamos a orar por la presión. Dios va a hacer milagro en esta noche, porque Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Padre celestial y amado Dios, te damos gracias, Señor. Oramos, Dios, aleluya. Oh, sí, Jehová de los Cada ejércitos. persona que está en este programa, en esta plataforma, escuchando tu palabra, Dios. Oh, Que sí, tú has Señor. permitido, Dios, aleluya, que Oh, esté, Jehová Señor, Rafa. Sí, en Señor. este Activa, momento, Señor, en Padre. este lugar. Mira Padre esa Santo. muela, aleluya, ese dolor de muela, tú Oh, sí, calzas. Señor, en el nombre de Jesús Celestial, reprendemos aleluya. Mira ese toda dolor de enfermedad, espalda, Señor. la gloria, Hoy la gloria de Señor, Dios Dios cae sobre cada todopoderoso, uno. aleluya. En el Mira ese nombre de hermano que Jesús. quizá le dio derrame, Oh, sí, aleluya. Señor, en el nombre de Esas Jesús. piernas, Toca esas toca manos, cada mira esos parte de esos músculos, Padre cuerpos, Señor. celestial.
Y que el Tócale, nome Dios, estira, aleluya. Señor, limpia, Padre purifica, celestial, tu corta, sangre tiene poder para sanar sana, Señor, en cualquier el nombre de enfermedad, Dios Jesús. de la gloria. Tu mano Oramos, Dios, poderosa sobre cada aleluya, uno de por ellos, las Señor. personas que están ahora mismo Oh, padeciendo sí, de Señor. diabetes, en el nombre poderoso Reduce de toda Yeshua azúcar, HaMashiach. Padre. Oramos, Oh, Dios sí, de la Señor, en gloria, el nombre por de cada Jesús. persona que está Nivela todo. enferma, Nivela los pidiéndote, niveles de Señor, azúcar, que Señor, en uses cada cuerpo, misericordia Señor. y que le sane, Tráelo Dios. a su Aleluya. manera original. Todo Gracias, cáncer, Padre Celestial, por lo que hiciste. todo Gracias cáncer, por lo que estás Señor. haciendo. Sacado Gracias del por lo que vas cuerpo, a hacer. Señor. Gracias, Señor, Agradecido. aleluya, Recibe por la gloria. sanidad divina, Dios, Sí, de cada Señor. persona. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, Baruch Hashem. Bendito Dios. Amén. Amén. Gloria a Amén, Dios. gloria a Dios. Amado, usted Alabado que sea Dios. sintonizó, recuerde, amado, el próximo programa en tiempo de hora de misericordia, no olvides suscribirte a este tu canal para que reciba las notificaciones y pueda ver los temas que vamos a estar dando a la guianza del Espíritu Santo. Así que le bendecimos en nombre de Yeshua Mashiach. Dios le bendiga grandemente. Esperamos verlo el próximo programa. Bendiciones.